El siguiente tema a estudiar es el movimiento circular con rapidez constante. Este movimiento es muy importante no solamente en la naturaleza, sino bajo el punto de vista técnico de ingeniería. ¿Cuánto tiene que ver el movimiento circular? Es increíble. Pero bueno, imaginémonos, por ejemplo, esta pelotita y voy a simular acá un movimiento circular. Esto es lo que vamos a estudiar. Ya sea así, por ejemplo, o ya sea que esté girando acá. Fíjense bien que es muy importante, porque el que esté girando, la descripción de cómo el movimiento está girando en este sentido y cómo está girando en este sentido es como lo digo en un lenguaje matemático. También puede ser un movimiento acá así, la pelotita está en una trayectoria circular, o bien puede ser en otro sentido, también la pelotita está en movimiento circular, o puede ser un movimiento circular horizontal acá así. Mira, ¿de acuerdo? También la pelotita está en un movimiento circular. Ahora, empecemos por algo. Hay unas características interesantes. O sea, mira, yo estoy como observador, como tú puedes estar. Yo estoy aquí en el 00, haciendo mis mediciones. Acá, a esta distancia que está aquí de la pita, o de la cuerda, es lo que vamos a llamar un radio. Ese radio va a estar fijo, no va a estar variando. Esta va a ser una condición de problema. Pero, mira que hay algo importante, y es que esta pelotita, a medida que pasa el tiempo, el movimiento se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Esta es una característica interesante. Entonces podemos hacer algo así, por ejemplo. Imagínate que aquí está mi sistema de referencia, XY, y voy a indicar, por ejemplo, que la pelotita está girando en esta dirección, que podría llamarla, por ejemplo, en contra de la manecilla de un reloj, o puede estar girando para acá, y vamos a decir que está a favor de la manecilla de un reloj. Y aquí voy a poner, por ejemplo, mi 00. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en este lugar acá así, yo veo que la pelotita se mueve, se mueve, se mueve, y en un intervalo de tiempo dado, observo que la pelotita está frente de mí. Luego, en otro intervalo de tiempo, la pelotita vuelve a estar enfrente de mí, etc. Entonces, una de las características importantes del movimiento circular es lo que vamos a llamar periodo. El periodo lo vamos a denotar con la letra T. ¿Qué vamos a entender por periodo? Va a ser el tiempo en que la pelotita tarda en dar una vuelta completa. Así de simple. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Esto vamos a entender por periodo. Sus unidades es tiempo. Y en este caso la vamos a poner como en el sistema internacional segundos. Esa es la primera característica. Luego, por ejemplo, va a aparecer lo que es, digámoslo así, la frecuencia. ¿Qué vamos a entender por frecuencia? Mientras que el periodo está midiendo el tiempo que tarda en dar una vuelta, ahora a mí me interesa saber cuántas vueltas da por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Con qué frecuencia? Esa sería la palabra. O sea que tenemos otra cantidad que sería la frecuencia. La frecuencia la vamos a denotar con la letra F, o hay algunos libros que también la ponen con la letra griega nu, pero básicamente en nuestro curso la vamos a trabajar con la letra F. Ahora observa esto. El periodo, por así decirlo, es el tiempo acá en dar una vuelta. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo en dar una vuelta. Ahora, saquémosle el inverso. Saquémosle el inverso al periodo. Si le doy vuelta a esto, podríamos decirlo así, es el número de vueltas en la unidad de tiempo. ¿Entiendes? O sea que podemos decir que la frecuencia la puedo definir como el inverso del periodo. O sea, el número de vueltas en la unidad de tiempo. También, básicamente, podemos decir que el número de vueltas es igual a ciclos, o también
2pi radianes. Sería otra cantidad de verlo así, ciclos, una vuelta, un ciclo, un 2pi radianes. Son cantidades semejantes que se pueden hablar de ello. Y entonces la frecuencia, básicamente, en su unidad, se va a conocer como acabamos de poner por allá, número de ciclos o ciclos, también acá, por unidad de tiempo. Y a esto es lo que vamos a llamar en unidades Hertz. Y se va a expresar que la frecuencia tiene unidades Hertz. Entonces, cuando yo te digo a ti, por ejemplo, mira, tiene una frecuencia de 2 Hz, ¿qué significa? Que está dando 2 vueltas cada segundo. Si te digo que tiene una frecuencia de 0.5 Hz, ¿qué significa? Que está dando media vuelta cada segundo. Y así sucesivamente. Si te digo 1000 Hz, es que está dando 1000 vueltas cada segundo. Por ejemplo, ¿cuánto es la frecuencia cuando tú metes un CD en la computadora? ¿Me lo podrías decir? Te lo dejo como tarea. ¿Cuántas vueltas está dando el CD dentro de la computadora? Tiene una frecuencia. Te la dejo como tarea. Muy bien, eso sería entonces básicamente periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta, frecuencia, el número de vueltas por unidad de segundo. Ahora, hay otra cantidad que nos va a interesar, que se llama la frecuencia angular. Mientras que la frecuencia está midiendo el número de vueltas por unidad de segundo, también me puedo preguntar, ¿cuál es el desplazamiento angular que da la pelotita en la unidad de tiempo? Ya no el número de vueltas, sino, por ejemplo, el recorrido angular. ¿Ya? ¿Qué cantidad de ángulo recorre en la unidad de tiempo? Básicamente. Entonces, la frecuencia angular se denota con la letra omega, la griega omega. Esta va a ser como la manera con que la vamos a identificar. T mayúscula periodo, F frecuencia y W, pero la omega en letra griega va a ser la frecuencia angular. ¿Y cómo la vamos a definir? ¿Cómo definimos entonces la frecuencia angular? A ver, pensemos en esto. La frecuencia. Si yo te digo que la frecuencia es de 1 Hz, ¿qué significa? Que está dando una vuelta cada segundo. ¿Y qué ángulo recorre cuando da una vuelta? ¿Qué ángulo es? 360 grados. Ahora, por lo regular no vamos a trabajar con los grados sexagesimales. Vamos a trabajar en radianes. Entonces, una vuelta completa, o sea, 360 grados en radianes, ¿cuánto vale? 2pi radianes. Entonces, el desplazamiento angular, cuando dio una vuelta completa, si yo te digo que la frecuencia es 1 Hz, en 2pi radianes. Si yo te digo, por ejemplo, 0.5 Hz, ¿eso qué significa? Que está dando media vuelta cada segundo, media vuelta. ¿Sí? ¿Y cuánto es el desplazamiento angular con media vuelta? 180 grados, que es equivalente a decir pi radianes. Muy bien, entonces parece favorable decir lo siguiente, que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Si la frecuencia es 1, o sea que da una vuelta por unidad de segundo, quiere decir que está avanzando un cierto desplazamiento angular de 2pi, o sea 2pi, 360 grados, radianes por unidad de segundo. Si yo te digo que la frecuencia es 1 medio, el 1 medio se cancela con el 2 acá y queda pi, o sea, media vuelta por unidad de segundo. O sea, recorre un desplazamiento angular ya de 180 grados o su equivalente a pi radianes por unidad de segundo. Acá las unidades van a ser radianes por unidad de segundo.
Esto es lo que vamos a entender por la frecuencia angular. Y como la frecuencia es el inverso del período, también podemos escribir que la frecuencia angular es 2pi dividido el período. ¿De acuerdo? También en otros libros se escribe, por ejemplo, el 2pi radianes no tiene dimensional por definición. Y acá aparece radianes por unidad de tiempo. Y se escribe también como segundo a la menos 1. Esto lo van a encontrar también en otro tipo de libros. Pero nosotros vamos a trabajar esta dimensional, radianes por unidad de segundo, básicamente. Entonces aquí tenemos tres cosas de interés. Tres características del movimiento circular es el tiempo que tarda en dar una vuelta, período, el número de vueltas que da por la unidad de segundo, frecuencia, y el desplazamiento angular por unidad de segundo, frecuencia angular. Esas serían tres características importantes de un movimiento circular. Ahora vamos a proceder a ir creando un lenguaje matemático, así como hicimos con las cantidades cinemáticas. Vamos a decir, por ejemplo, tengo acá el movimiento circular. Voy a considerar, por ejemplo, en un tiempo t sub 0, tomo una fotografía, acá está la partícula, voy a simular que se mueve en este sentido, y entonces la primera cantidad cinemática va a ser el ángulo θ. Respecto al eje X, acá en el 0, 0, donde está el observador, aquí está el eje Y, respecto al eje X, y girando en esta dirección. ¿Por qué girando en esa dirección? ¿Por qué no elijo la otra dirección? Fíjate bien. Agarra tu mano acá y gira tus cuatro dedos, estos cuatro dedos, gíralos en el sentido que se está moviendo la partícula. Acá así. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? Bien, si yo considero el plano XY, ahora considero el espacio XYZ, entonces mi dedo gordo apunta en la dirección Z. En cambio, si la partícula está girando a favor de la manecilla de un reloj, fíjate bien, cierra los dedos ahora asumiendo que está girando para acá. ¿Hacia dónde apunta tu dedo gordo? Allá, hacia adentro. O sea, iría en la dirección, digámoslo así, menos Z, o en la dirección del vector menos K. Entonces se escoge, ya en un acuerdo, se escoge este movimiento así, donde el dedo gordo apunta para acá, como el positivo. Entonces ese va a ser la razón de por qué estoy escogiendo este ángulo en esta dirección. Este ángulo que está allí es lo que vamos a llamar posición angular. Y sus unidades van a ser radianes. Y ahí la primera cantidad cinemática de interés. Después, por ejemplo, le puedo decir, bueno, en un tiempo t sub 0, la partícula se encontraba en una posición angular inicial. Y después, en un tiempo t final, tomo otra fotografía y la partícula se encontraba en cierta posición θ final, una posición angular final acá. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál sería el desplazamiento angular? Semejante como lo hacíamos en la manera lineal. Ahora nos estamos preguntando el desplazamiento. Entonces, básicamente la segunda cantidad, que vamos a llamarle el desplazamiento angular, lo vamos a denotar como delta θ. ¿Y qué significa delta θ? Delta es cambio y θ es posición angular. Entonces es un cambio en la posición angular. Por lo tanto, este cambio sería la posición angular final menos la posición angular inicial. Unidades radianes. Entonces, este es un cambio. Ahora, semejante a como lo hacíamos en la parte lineal, la posición angular depende del observador. El observador recuerda que está en el 0, 0.
pero el desplazamiento angular no depende del observador. Y el desplazamiento angular básicamente es esto de acá. Eso es lo que se ha desplazado la partícula en ese intervalo de tiempo entre t sub 0 y t final. Ahora, me pregunto, ¿con qué ritmo o con qué rapidez está cambiando ese desplazamiento angular? Yo quiero medir cómo está cambiando en la unidad de tiempo. Entonces, vamos a definir lo que es la rapidez angular media. Y la voy a denotar con la letra W sub m. Esta W sub m, que voy a definir así, no va a ser más que el cambio de la posición angular en el intervalo de tiempo en que lo hace. Así de simple. Y estoy midiendo cómo está cambiando esa posición angular en la unidad de tiempo. Puedes observar que aquí tengo entonces, las unidades son el desplazamiento angular, tiene unidades de radianes, y el tiempo obviamente en unidades de segundo. Hay algo muy interesante, ¿verdad? Parece ser que esta rapidez angular tiene mucho que ver con lo que aquí había dicho de la frecuencia angular. Básicamente es lo mismo. Pero ahora ya estamos tomando una definición concreta. Todo aquí fue en palabras, definiciones sencillas, pero aquí ya estamos haciendo un modelo matemático más concreto. Muy bien, este sería básicamente la rapidez angular media. Pero de manera semejante, como habíamos dicho en la parte lineal, básicamente la rapidez angular media simplemente me da un numerito que me dice de manera constante cómo debe estar cambiando la posición angular en la unidad de tiempo. Así, nada más, pero no me lo está diciendo de manera instantánea. ¿Ya? ¿En qué instante de tiempo t? ¿Cómo está cambiando θ? Sino que me dice en valor medio que en un cierto intervalo de tiempo debería estar cambiando así para que pase de una posición angular inicial a una posición angular final. Entonces lo que nos va a interesar es la rapidez angular instantánea. O sea, esta rapidez angular instantánea simplemente la vamos a definir así y va a ser igual al límite, cuando delta t tiende a 0, del cambio de la posición angular en la unidad de tiempo. Esto que está acá, en el lenguaje del matemático alemán Leinpaint, lo escribimos de esta manera. W es igual a la razón de cambio de la posición en la unidad de tiempo. Esta es la razón de cambio de la posición angular en la unidad de tiempo. Esto es lo que se define como una rapidez angular instantánea. Y aquí vamos a poder predecir en un instante de tiempo t cuál es la posición angular instante a instante, a sabienda, obviamente, de conocer esta cantidad en una forma funcional. Acá las unidades otra vez, radianes por unidad de segundo. La rapidez angular, básicamente entonces, es la razón de cambio de la posición angular en la unidad de tiempo. O sea, acá tengo la posición angular y la pregunta ahora es ¿cómo está cambiando esa posición angular en la unidad de tiempo? Pero de manera instantánea. Entonces acá tenemos esto como la razón de cambio en la unidad de tiempo de la posición angular. Unidades radianes por unidad de segundo. Ahora, en nuestra física básica en este momento, vamos a considerar un caso especial, que va a ser, por ejemplo, cuando la rapidez angular es una constante. ¿Qué pasaría cuando la rapidez angular es una constante? Bien, cuando la rapidez angular es una constante, se confunde con la rapidez instantánea. De tal manera que yo podría decir, por ejemplo, W es igual al cambio de la posición angular en la unidad de tiempo. Y como es una constante, se confunde con la
rapidez angular instantánea. Entonces, la situación es así. Viene el observador que está acá y dice, mira, fíjate que en t igual a t sub 0, la posición angular es esta. Y de repente, en otro tiempo t final, la posición angular es esta. Entonces, él puede decir, w es igual a θ final menos θ inicial, o sea, la posición angular t final menos t inicial. O sea que θ final menos θ inicial es igual a w por t final menos t inicial. Entonces aquí tengo este cambio en la posición angular y acá tengo el cambio en este intervalo de tiempo. Ahora, otra vez nos vamos a poner en un acuerdo. El tiempo t sub 0 va a ser aquel en que yo vengo y conecto mi cronómetro. O sea, t igual a 0 segundos. O sea, el t sub 0 es igual a 0 segundos cuando activo el cronómetro. Es muy importante. Luego podemos llamarle simplemente t final, simplemente le damos t, y θ final simplemente le vamos a llamar a la posición angular θ. Ya sabemos que la posición angular así, simplemente θ, va a ser θ final, y simplemente t va a ser el tiempo t final. Ese sería el acuerdo con que nos vamos a colocar en este momento. Por lo tanto, puedo escribir esta ecuación así. θ menos θ sub 0 es igual a w, t menos 0, y por lo tanto, θ es igual a θ sub 0 más wt. Ahí está lo que les decía, que ahora ya puedo predecir cuál es la posición angular en un cierto instante de tiempo t, ya no en un intervalo de tiempo. Ahora, aquí sí lo hice así, por el hecho de que w es constante. Por ejemplo, hagamos esto. Miren esta expresión de acá. Quiero que lo vean de esta manera. Vengo, aquí tengo una ecuación diferencial de primer orden, sencilla, donde yo puedo pasar, por ejemplo, acá, w de t, hago eso que está ahí, procedo a sumar. Ahora, como estoy diciendo en el problema, ¿ya? Que la rapidez angular es una constante, entonces bajo el signo de la suma o bajo el signo de integración, simplemente, básicamente, la puedo sacar de ahí por ser una constante. Ahora pongo las condiciones iniciales. En t igual a t sub 0, que es cuando yo activo mi cronómetro, esto es 0. En ese momento tiene una posición angular, θ sub 0. Y en un tiempo t cualquiera, pues tendrá una cierta posición angular θ. Final, que simplemente le voy a llamar, como dijimos acá, θ. Al resolver esto, ¿qué tengo? Que θ menos θ sub 0 es igual a wt. O sea, que la posición angular en un instante de tiempo t es igual a la posición angular inicial más la rapidez angular, que es una constante por el tiempo. Tenemos otra vez, por medio de cálculo, la misma expresión ahí dada. Entonces, aquí me está prediciendo, esta es una condición inicial, t igual a 0 segundos, me tienen que informar cuál es la posición angular de esa partícula, y en un instante de tiempo t, estoy prediciendo cuál va a ser la posición angular. En un caso especial, en que θ sub 0 sea 0 radianes, o sea que básicamente estoy colocado aquí, aquí va a ser mi tiempo t igual a 0, ¿ya? Ahí está la partícula en este instante, entonces θ es igual a wt. Esta expresión es muy importante, muy importante. Ahora, también nos vamos a poner de acuerdo en otro tipo de lenguaje, y es, por ejemplo, cuando estábamos definiendo acá w, fíjense bien, yo puedo dibujar el círculo y voy a dibujar esto así, w. Cuando yo ponga en un movimiento circular este símbolo, significa que la partícula está girando con una rapidez angular en este sentido. O sea, por ejemplo, ya sea que lo ponga, pueda decir que está girando acá así, o que está girando acá así. Ahora,
Así como hacen con la Tierra, por ejemplo. Aquí está la Tierra supuestamente como una esferita y aquí está su eje y uno puede dibujar algo así. La Tierra está girando con una cierta rapidez angular. ¿Ya? Esta va a ser otro tipo de simbología. Ahora, algo muy importante. Nada más lo voy a decir en palabras. La rapidez angular, fíjate bien, como habíamos dicho, si está girando en este sentido, apunta hacia afuera mi dedo gordo. Si está girando en este sentido, mi dedo gordo apunta hacia adentro. Pero en una descripción matemática, si está girando en este sentido, no voy a estar poniendo el dedo gordo indicando para allá. Tengo que darle un carácter vectorial. O sea, como decirte, o sea, que si esto está girando acá, bien puedo decir W en dirección K, en dirección Z. O si está girando para allá, W, la rapidez angular, en dirección menos K o en dirección menos Z. Por lo tanto, es claro que la rapidez angular es un vector.